Son dos amigos de la casa, miembros de esta familia sin censura. Le agradezco a Manuel Pedrero, el más joven de los amigos, mi carnalito Manuel Pedrero, que ya está listo para hablar sin censura. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Vicente, ¿se escucha todo bien? Batallando un poco para escucharte, la verdad, te soy sincero, se oye mucho ruido de fondo, mi querido Manuel Pedrero. Pues sí, aquí al lado de una banquetita, querido Vicente, por las condiciones adversas, pero aquí tratando debajo de un semáforo, por aquí estamos, a tus órdenes. Gracias, Manuel, qué bueno que nos acompañas. Y también ya llegó Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista, amigo de esta casa. ¿Cómo estás, querido Miguel Martín? Bien, Vicente, muy buenas noches. No sé si igual me oyes bien. Ahí tú me dirás. Hay una ligera situación. Hoy se están luciendo los equipos, mi querido Miguel Martín. Pues muchas gracias por la oportunidad, como siempre, Vicente. Un saludo a mi querido Manuel Pedrero. Qué gusto coincidir con él en esta mesa de análisis. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a entrarle. Dice Alejandro Moreno, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, que en 3 años Morena ha acabado con los programas y fondos que más ayudaban a las y los mexicanos. Y de hecho está promoviendo un hashtag que es "Se lo llevó Morena", por el Día de Muertos. Mi querido Manuel Pedrero, estos priistas, estos panistas, los que ya gobernaron sobre todo, no tienen vergüenza. No solamente no tienen vergüenza, querido Vicente, sino que cuando ellos hablan de que Morena, que a mí no me gusta ya utilizar la terminología del partido político de Morena, sino el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo quisiera separar a Morena de López Obrador. Cuando ellos hablan del gobierno de López Obrador, que les quitaron los apoyos, los fondos a los mexicanos, a ver, vamos a ubicarnos. Se los quitaron a ellos, no a los mexicanos, a los partidos políticos. No hay que olvidar cuál era la principal meta, el principal objetivo de la Alianza de Va por México, que era el Congreso. Sabían que en ningún escenario iban a tan solo conseguir la mitad de las 15 gubernaturas en disputa del año electoral presente, sino el Congreso. Y es justamente en el Congreso que buscaban una opción redituable para detener cualquier presupuesto que se podían antes agarrar a través de los fideicomisos que no se necesitaban auditar absolutamente para nada, y ahora finalmente en el Congreso no han tenido la opción de poder concretar ese presupuesto, porque la mayoría la tiene Morena. Entonces, cuando hablan de que se les acabó los fondos, los ayudas para las y los mexicanos, se equivocan. Están hablando de que se le acabó la fosa, el tesoro divino, el oro al PRI, PAN, PRD. Y para eso una muestra. ¿Qué onda con los programas sociales? ¿De qué hablan de que se acabó los fondos o los apoyos para los mexicanos? Nada más un dato. Las becas Benito Juárez, que es uno de las decenas de programas sociales que tiene el presidente López Obrador, tiene becados a 11 millones de estudiantes en este país. 11 millones. 11 millones, es una locura en ese sentido. Así que cuando hablan de que no hay presupuesto, no. Sí hay presupuesto y se está ejerciendo para el pueblo. Lo que no hay es ya la oportunidad para que ellos atesoren los recursos y el erario público para su gusto y conveniencia. Seguramente extrañan el Fonden en el priismo, como se ha consignado en diferentes ocasiones, el Fondo para los Desastres Naturales, que administraban de acuerdo al compadre o al amigo que querían beneficiar los priistas y panistas en el pasado, mi querido Miguel Martín. Sí, Vicente, pues es un pasado de cajas chicas, un pasado también de programas sociales efímeros. Hay que explicar un poquito cómo está esta movida de los programas sociales con el presidente, que evidentemente él no los inventó, evidentemente. Probablemente tampoco los inventó el PRI, pero el PRI fue el que más se sirvió de ellos. El presidente no se sirve de ellos porque al elevarlos a rango constitucional, pues quiere decir que el beneficio se queda ya para los mexicanos y es inamovible. Para los mexicanos, ahí sí me atrevo a utilizar esta palabra que yo creo que se deberían lavar la boca en el PRI
antes de decir los mexicanos, porque evidentemente, pues como ya lo hemos dicho muchas veces, pues son unos chauvinistas que se envuelven en la bandera para defender a sus intereses o a los de sus amiguitos. Pero algo interesante que hay que destacar entonces en cuanto a los programas sociales, que evidentemente pues fueron uno de los sellos del PRI, es que si te fijas, los programas sociales se acababan cada sexenio, tenían vigencia sexenal, porque nadie se atrevía obviamente a elevarlos a rango constitucional, a que quedaran vigentes, porque qué chiste tiene, ¿no? ¿Qué chiste tiene si no les puedes sacar el juguito de las elecciones? De hecho, pues todos esos programas como Solidaridad, como Progresa, como algunos otros más burdos que ya se hicieron con fines electoreros, pues tenían una vigencia nada más del periodo de quien iba a gobernar. Pero después de eso, no, pues tú entra y tú invéntate tus propios programas sociales para que la gente vote por ti, porque pues así funcionaba la cosa. Y cuando digo ejemplos burdos, pues recordemos a la tarjeta rosa implementada precisamente por este, que yo lo llamo el vampiro, que es pues nuestro querido gobernador del Estado de México, yo que estoy en esa, nuestro querido gobernador del Mazo, yo lo llamo el vampiro porque casi no aparece, casi no hace apariciones, muy poquito sale porque sabe lo que hizo, se parece mucho a este vampiro que interpretó Gary Oldman en la película de Drácula, por cierto, de Francis Ford Coppola. Y pues lo último que hizo, el último sello distintivo del PRI electorero fue la tarjeta rosa, acuérdate, y como sabes lo que hizo, pues no saca no asoma ni una pestaña, porque ese es precisamente el modus operandi del viejo PRI, del PRI electorero, del PRI que vendía programas sociales. Entonces, pues no sé qué película está viendo Alito Moreno, y creo que si está viendo una película no es esa de Drácula a la que me refiero. Así es, oigan, pero no solamente las películas de terror son con el PRI,